Bienvenidas y bienvenidos a El Desfiladero, este espacio donde analizamos de todo y un poquito más. Como saben, la seguridad en nuestro país es un asunto muy complejo y multifacético que abarca un montón de aspectos. La situación actual es un tema de gran interés para todas y todos. Para los gobiernos locales y federales se ha vuelto una tarea titánica poder manejar ciertos asuntos en diferentes regiones del país. Pero, ¿qué pasa con todo esto? ¿Cómo vamos en el camino de la seguridad dentro de nuestro país? Antes de arrancar, vamos a ver esta cápsula que nos va a poner un poquito en contexto. La seguridad en México sigue siendo un tema complejo, marcado por el crimen organizado, la percepción ciudadana y los esfuerzos gubernamentales para mantener el orden. No obstante, 3 estados destacan por sus altos niveles de inseguridad: Chiapas, Sinaloa y Ciudad de México. Actualmente, Chiapas enfrenta una crisis de inseguridad exacerbada por la disputa entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. La violencia ha provocado desplazamientos forzosos, especialmente a las comunidades lacandonas cercanas a la frontera con Guatemala. No obstante, la Administración Federal ha anunciado una nueva estrategia de seguridad para Chiapas, que entró en vigor el 1 de noviembre. Esta estrategia, coordinada con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Gobernación, busca no solo combatir el crimen organizado, sino también atender las causas sociales subyacentes a través de un enfoque integral que incluye apoyo comunitario y desarrollo económico. En el norte del país, Sinaloa, los enfrentamientos entre las facciones del cártel de Sinaloa han mantenido a Culiacán en un estado de tensión prolongada. A pesar de la reducción en la violencia en años anteriores, los recientes conflictos han reavivado el temor en la población. Ante ello, la respuesta del gobierno fue implementar un plan de seguridad que incluye operativos específicos como el antibloqueo en carreteras, vigilancia en zonas críticas y controles en los centros penitenciarios. Feliciano Castro Meléndez, vocero del secretario general de Gobierno, ha detallado las acciones destinadas a restablecer la seguridad, enfatizando una colaboración estrecha con las Fuerzas Armadas para contener la violencia y proteger a la ciudadanía. Pero a diferencia de Chiapas y Sinaloa, Ciudad de México ha mostrado una reducción significativa de los homicidios dolosos, con una tasa actual de 8 homicidios por cada 100,000 habitantes, muy por debajo del promedio nacional de 25.9. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer. Bajo la dirección de la presidenta Claudia Sheinbaum, la ciudad ha implementado una serie de programas de seguridad, destacando la mejora del alumbrado público y el fortalecimiento del patrullaje en cuadrantes prioritarios. Además, se han promovido iniciativas para involucrar a los jóvenes en actividades positivas y mejorar las condiciones laborales de la policía. A nivel nacional, el gobierno ha adoptado una estrategia de construcción de paz que se enfoca en 4 pilares. 1. Atención a las causas estructurales de la violencia, programas sociales para reducir la pobreza y la desigualdad. 2. Consolidación de la Guardia Nacional, aumento de su presencia en áreas de alta criminalidad. 3. Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, uso de tecnología avanzada y análisis de datos para prevenir delitos. 4. Coordinación interinstitucional, trabajo conjunto entre la Fiscalía, Fuerzas Armadas y gobiernos locales. En los primeros 28 días de la administración de Sheinbaum, se han detenido a 824 personas por delitos de alto impacto y asegurado más de 33,000 kilogramos de drogas, lo que demuestra un compromiso tangible con la mejora de la seguridad. La lucha por la seguridad en México continúa siendo un desafío enorme. Aunque se han implementado estrategias específicas en estados como Chiapas, Sinaloa y Ciudad de México, el éxito dependerá de la presencia y adaptación de estas políticas a las realidades locales. ¿Tú qué opinas? El Desfiladero. Ahora sí, para entrarle ya a esta conversación, les presento a nuestras invitadas e invitado de lujo del día de hoy. Nos acompaña Pablo Ferri, corresponsal de El País en México desde 2015. Ha cubierto las consecuencias de la militarización de la seguridad en el país y casos emblemáticos de los últimos 10 años como Ayotzinapa, Tlatlaya o la familia Levarón. Ángela Guerrero Alcántara, maestra en Sociología Política del Instituto José María Luis Mora, licenciada en Ciencia Política por la UAM Iztapalapa, especialista en la construcción de políticas públicas participativas a favor de las mujeres. Iscali Fuentes, egresada de la carrera de Estudios Políticos y de Gobierno por la Universidad de Guadalajara, activista por los derechos de las mujeres, con participación activa en la implementación de políticas del bienestar. Compañeras, compañero, muchísimas gracias por estar acá con un tema que es bien complicado y que
Justo escuchando, viendo un poco la cápsula, me surgía la primera pregunta, ¿no? Esta disminución, si es que existió, y empezaría preguntándole a Pablo, si existió esta disminución en los casos de violencia, ¿no? En los últimos 6 años, como se nos fue diciendo, si se fue bajando a lo que habíamos vivido muchos años, o si simplemente dejamos de verlo y ahora que tenemos estos casos que son tan sonados como lo que sucede en Culiacán o como lo que no suena tanto que sucede en Chiapas y zonas, ¿no?, que van explotando. ¿Ha disminuido, pero esas cosas brillan o qué pasa con la violencia? Bueno, yo creo que en términos de violencia homicida es verdad que se ha reducido, aunque yo creo que esa reducción es marginal, ¿no?, dado el nivel al que se llegó. Estamos hablando de que en los últimos 7 o 8 años, si no me falla la memoria, México ha contado más de 30.000 asesinatos cada año. Eso es un número altísimo, ¿no? En ninguno de los años de Felipe Calderón se llegó a tanto. Eso no quiere decir que el gobierno de López Obrador lo hiciera peor que Calderón, ni mucho menos. Quiere decir que no se ha dado con la tecla, no se ha encontrado la solución para acabar o para disminuir de manera sustantiva la violencia homicida, ¿no? Seguramente viviremos un año también de reducción, seguramente el que viene será lo mismo, pero lo que hace falta son estrategias en diferentes multidisciplinares, quería decir, multidisciplinares, para que la situación ya no solo como la inercia de la violencia homicida no solo deje de crecer, sino que baje considerablemente, ¿no? Y creo que hay estados donde la situación sí es bastante dramática. En la cápsula veíamos Chiapas, tú mencionabas también Chiapas, yo creo que llama mucho la atención porque hasta hace 3-4 años lo que habíamos visto allí eran cuestiones de violencia, pero de una índole distinta a la que veíamos hace 15 años en el norte del país, por ejemplo, ¿no? Y ahora lo que vemos es que ese paradigma de violencia del norte se ha corrido hasta el sur del país, ¿no? Y en los estados de por en medio también. Lo de Querétaro de este fin de semana es lo mismo. Ángela, ¿por qué siempre nos brincan ciertos estados, ¿no? Siempre volvemos de alguna forma a Sinaloa. Hace 2 semanas estábamos hablando mucho de Guerrero, Guanajuato no ha dejado de salir. ¿Por qué siempre hay estos foquitos? ¿Qué pasa con esos espacios? Mira, yo creo que, a ver, el hecho de que pensemos en una estrategia de seguridad estructural no es suficiente. Necesitamos empezar a pensar dentro de las 4 estrategias que se están pensando, ¿no? Una de ellas es la coordinación interinstitucional. Eso en algún punto puede empezar a ayudar a que no solamente hablemos de esta reducción de la violencia letal, sino una reducción sostenida. Y en ese punto no lo hemos logrado. ¿Y eso qué significa? Que puedes tener estados, ahora Zacatecas, ¿no? Parece que, claro, bueno, ya se redujo en Zacatecas, entonces vamos a hacer lo que hicieron en Zacatecas. No. ¿Qué sucede? Hay un movimiento de grupos del crimen organizado que se maneja de manera distinta en las regiones. Y esto responde a muchas cosas, a políticas de migración, responde a la oferta de ciertas sustancias, a la demanda de ciertas sustancias, a las nuevas actividades que empieza a hacer el crimen organizado, donde claramente ya lo sabemos desde hace muchos años, no solamente es el traslado, el trasiego, la producción de sustancias ilícitas, sino es un contexto donde hay actividades ilícitas que le generan y le reditúan y la violencia es el centro de ellas. Esto va cambiando de lugar a lugar. No podemos empezar a replicar en todo el país lo que sucedió en Zacatecas ni lo que ha sucedido en la Ciudad de México. ¿Podemos empezar a hablar en la Ciudad de México de una reducción sostenida? Sí, puede ser que sí, pero jamás va a responder, ni me parece que sea replicable completito el modelo de aquí a Chiapas, por ejemplo, donde además se cruzan problemáticas serias de grupos políticos, en fin, de otra serie de situaciones que no van a responder de manera inmediata a esta estrategia que se busca que sea integral, ¿no? Y esa es la razón por la que de pronto tienes una situación gravísima en Sinaloa que claramente responde a la caída de un líder.
que es el Mayo, ¿no? Y que no es lo mismo que lo que está sucediendo en Chiapas, ¿no? Es una situación que ya se venía dando. Lo mismo es el caso de Sonora, ¿no? Donde tienes un montón de grupos que está en disputa una plaza y que lo que sucedía hace muchos años es que no se jugaba en espacios públicos esa plaza. Ahora sí se juega en espacios públicos. Por eso tienes el caso de Querétaro, y no es que uno sea más grave que otro, es que en efecto hay que atender las causas, pero no es lo único que hay que atender. Hay una situación severa alrededor de violencia de muchos años atrás y de una guerra contra el narcotráfico que, lo voy a repetir siempre, no era nuestra, no es nuestra y no tenemos por qué seguirla financiando. Mira, abriste una beta interesante que, no sé, lo siento, te va a caer a ti, Izcalli, porque estaba recordando el programa previo. Estábamos platicando sobre el triunfo de Donald Trump, ¿no?, en Estados Unidos, y se mencionaba por allí, una de las panelistas, pues cómo va a haber una necesidad, un consejo de pues, tener una relación mucho más frontal contra los grupos del crimen organizado. Y ahí me pongo en algo que he estado escuchando en diferentes mesas, ¿no?, de diferentes comentaristas respecto al caso Sinaloa, en donde decían, no, es que ya lo que hay que hacer es que ya hay que ir frontalmente a atacar a los dos grupos. ¿Cómo ves esta visión, estas opiniones en el marco de la propuesta o la estrategia de seguridad que ha puesto Claudia Sheinbaum y su secretaria de Seguridad? Bueno, pues yo creo que siempre que hay como un vacío de Estado se crecen los discursos de mano dura, ¿no? Y justamente es lo que durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fue construyendo un relato más amplio de cómo podríamos o cómo deberíamos de visualizarnos, no solo en Sinaloa, no solo en Chiapas, sino en todo el país, que la violencia nos genera situaciones a todas las personas. No somos indiferentes con nuestros compañeros y amigos de Sinaloa ni de Chiapas, sino que es algo que tenemos que empezar a hablar y volverlo cada vez más público, ¿no? Entonces creo que este relato de ir frontalmente contra ellos pues exalta una parte de la sociedad que responde inmediatamente al hartazgo, pero creo que la esperanza todavía está y el optimismo todavía persiste en que la atención a las causas, por más que se quiera pensar que no es suficiente, es el eje principal, tanto fue como en el gobierno del presidente, como está siendo en el gobierno de la doctora Claudia. Y ya lo hemos podido ver, ¿no? Lo podemos palpar con la aplicación de los programas sociales que se tuvo durante el gobierno del presidente Andrés Manuel, y que eso fue la diferencia a que las personas, y te lo digo por experiencia, permanecieran en sus territorios, construyeran lazos de comunidad y fueran capaces de reconocerse como no solo amigas, enemigos de quienes estaban cambiando sus situaciones de vida, sino como parte de la solución al conflicto, ¿no? Y que si bien nosotros no tenemos armas, ellos no tienen armas, pues no necesariamente se empezó a ver la violencia desde ese punto, ¿no? Entonces yo creo que en este momento el país se encuentra en una situación en la que nadie a lo mejor predijo que llegaríamos. Se creía que el país iba a estar incendiado a lo mejor, o se trata de llevar los discursos hacia ese punto, y no lo niego. No negarlo es parte de reconocer que existe el problema y hay que atacarlo. Pero sí es mucho más largo el plazo que debemos de pedirle a las personas o que debemos de considerar para que esto funcione, ¿no? Y mientras tanto, pues, ¿qué tiene que hacer el Estado y qué está haciendo propiamente la presidenta? Pues es un poquito ir atacando tanto la parte de a largo plazo, que es solo la aplicación de los programas sociales y la atención a las causas, como ir reduciendo la inercia criminal que pues va a seguir pasando, ¿no? Mira, dijiste una palabra, bueno, no bonita, pero sí atinada. Y a ver, Pablo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia? Porque ¿qué tanto tiene que ver allí, por ejemplo, el tema de la corrupción, ¿no? Pensando en Sinaloa, ¿no? Y si se ponen en marcha planes para acabar a largo plazo con la criminalidad y todo esto, ¿qué tanto tiene que ver que a lo mejor haya corrupción que no quiera que eso funcione?
Bueno, yo creo que la corrupción es el lubricante de la violencia y la inseguridad, en el sentido de que cuando ya no hay una separación o cuando no existe una separación entre los que tienen que hacer el bien supuestamente y de los que esperas que hagan el mal, por utilizar una clasificación didáctica que no es real, pero en fin, cuando esa separación, digo, no existe, pues nada puede funcionar, ¿no? Porque no hay referentes de nada, entonces todo vale. Yo creo que ese es uno de los problemas principales, ¿no? Y bueno, y ocurre, pero no ocurre solo en México, es que ocurre en todas partes. El otro día en España detuvieron a un jefe de policía antiblanqueo que tenía emparedados en su casa 20 millones de euros. Es decir, es un problema y es un problema creciente, porque el poder de los grupos criminales, ya tengan relación con el tráfico internacional de drogas o no, es cada vez mayor, ¿no? Desde luego, si tienen interés en el tráfico internacional de drogas, pues con mayor razón, ¿no? Ahora, no sé yo, claro, con el paradigma cambiante que estamos experimentando como ciudadanos, no sé exactamente qué son las características definitorias de lo que ocurre y de lo que puede ocurrir después. Es decir, este fin de semana, ayer en El País publicamos un extracto de la entrevista que le hizo Diego Sorro en un libro de próxima aparición al Mayo Zambada. Premio Anagrama, ¿no? Sí, En la montaña se llama. Y narra un poco el viaje de él con los zapatistas en la montaña, en el barco en la montaña de aquí a Europa, pero eso ocurre a la vez que el Mayo le llama a los cerros del Triángulo Dorado para platicar, entonces él hace ahí una cosa muy interesante. Entonces él le pregunta, ¿no? Y le pregunta, oiga, ¿cómo es? No me acuerdo cómo es la pregunta exactamente, pero le pregunta por el narcotráfico y por cómo empezó y por todo esto. Y él es muy claro, ¿no? Digo, tampoco te vas a creer letra por letra lo que dice un señor que se dedica a esto. Pero él dice, a ver, nuestro negocio es este y lo hacemos porque en Estados Unidos mucha gente quiere lo que nosotros ofertamos. Pero nuestro negocio no es la violencia, ¿no? Y yo creo que eso siempre ha sido así. O sea, hay cantidad de obra, tanto académica como periodística, publicada desde los años 70 en adelante, sobre cómo en realidad los gestores de la violencia, a partir de la gestión de las plazas, era el Estado mexicano, a partir de sus diferentes niveles, no el narcotráfico. Ahora, es verdad que ha habido un cambio de paradigma a partir de 2005, 2006, 2007, en el que la ruptura de esos grupos y la erupción de nuevos organizaciones ha generado pues, un cambio en las dinámicas del crimen organizado y ahora ya es un revoltijo increíble. Entonces, ya no sé si estoy contestando a tu pregunta o no, pero bueno, es súper difícil decir, ¿la corrupción es lo único que es lo más importante? No, pues no sé, es que hoy en día creo que ya hay un montón de cositas súper importantes y con la cantidad de armas que andan corriendo por ahí, puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento. Sí. Claro, pero no sé... A ver, ahorita decías, ¿no? De lo que comentaba el Mayo y siempre resuenan esas palabras, ¿no? De que si hay un consumo y que si él no está, habrá otros, ¿no? Esas frases que se ponen en grande en los periódicos y que son importantes. Pero también ha habido un cambio generacional, ¿no? Y ahí en cuanto a la forma en la cual se lleva el negocio del narcotráfico o de los grupos del crimen organizado. Y te preguntaría, Ángela, si tú crees que ha cambiado a que la violencia sea una parte fundamental del negocio. Es una pregunta súper fuerte y complicada la que me estás haciendo, pero a ver, es que vamos por partes. Primero, cambió la forma en la que estaba estructurada el negocio. Antes, o sea, estoy hablando 2006, Calderón, legitimando un gobierno que no estaba legitimado a partir de un combate frontal. Hasta ese momento que entendíamos que habían algunos grupos, algunos cárteles en el país que tenían el control de ciertas zonas y que eso implicaba que tenías una estructura absolutamente piramidal que le respondía a un líder y que esas iban como cooptando cierto terreno en nuestro país y que cuando había una confrontación se daba entre estos grupos y jugaba algunas fuerzas del Estado mexicano frente a estos grupos. ¿Para qué? Para generar en muchos casos un equilibrio entre las propias plazas, demás. Pero no estábamos hablando de un elemento clave, que era el consumo. En realidad, el consumo de ciertas sustancias en México no era lo que nos trataron de vender de va a haber, todo el mundo se va a empezar a consumir. Esa no era nuestra realidad. En este país no teníamos un consumo serio como para tener ese combate. Ahora, esa realidad sí cambió.
Cambió con el fentanilo, cambió con la disponibilidad de ciertas sustancias, donde es muchísimo más fácil tener tu propia pirámide, ¿no? Ya el negocio cambió completamente de monopolios a pequeños negocios emprendedores ilícitos. Y eso juega muchísimo. ¿Por qué? Porque la manera de ganar las plazas ya no era la de antes, donde teníamos un combate directo entre dos grupos. Ahora es un combate entre muchos. Y el gobierno, en este caso las fuerzas de seguridad, juegan un papel ahí también. Entonces, ese nivel de violencia que se tenía antes, se sigue teniendo ahora, puede ser en ciertas zonas, donde tienes estos picos de violencia que ya responden a muchas cosas, a un mercado nacional, ya no nada más es la ruta, ¿no?, que se seguía de Colombia, Ecuador, México y cómo lo cruzabas. Eso ya cambió por completo. Hay partes que se quedan, tenemos consumo en Chiapas. Tenemos consumo de fentanilo en Chiapas registrado. Y eso te implica, pues por supuesto, que el elemento de la violencia, si antes no era protagónico, hoy sí lo es. Y sí lo es, no nada más entre esos propios grupos, sino entre otros grupos que lo están utilizando para contener su propio negocio. No sé si me explique. Sí, no, sí. Me gusta esta cómo vamos medio separando, desmenuzando. Esto es como queso Oaxaca, pero salen un montón de hilitos. Queso Oaxaca del bueno, digo, ¿no? Porque el nuevo lo sacas y es un cacho. Quesillo, exactamente. No deberías decir queso Oaxaca. Ay, bueno, pero estaba pensando, ¿no? Y sigo intentando conectar. Hace apenas en junio pasado teníamos un candidato y candidatas allá en Sinaloa que estaban pidiéndole el voto y la confianza a la gente, que votaran por ellos, pero apenas hace un mes veíamos que lanzaban papelitos de un grupo de narcos para decirle a la gente, confíen en nosotros porque los otros son los malos, incluso el gobernador, ¿no? ¿Cómo a la hora de hacer políticas de bienestar y de recuperar un poco el tejido social, cómo compites en esta elección que tiene que hacer la gente de en quién confío? Bueno, yo creo que evidentemente es una herencia. Se dejó y se permitió que el narcotráfico y que los generadores de violencia fueran un poder en el país, ¿no? Y obviamente a corto plazo lo que más nos queda es confiar en que por algo la gente confía en nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo te explicas que tenemos un país donde hay tanto cifra de homicidio, pero al mismo tiempo una aprobación del 70% de nuestra presidenta, ¿no? Entonces, aprovechando que las personas quieren y buscan que no necesariamente el camino, bueno, más bien, buscan devolverle al Estado y confían en la agencia del Estado y en la capacidad que tiene el Estado para recuperar la paz y la seguridad, pues nosotros lo que nos toca es que las políticas de bienestar lleguen a las personas que tienen que llegar, que sea significativo, sobre todo para la juventud, el hecho de que puedan elegir y que puedan vislumbrar un futuro desde los programas de bienestar, como Jóvenes Construyendo el Futuro, como las becas, que justamente son y que han tenido ya durante el gobierno del presidente resultados positivos en retirar a los jóvenes de ese círculo, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es que las personas entendamos que debe haber una construcción nueva de un relato nacional en la que la única forma de que podamos encontrar la salida es que no siga siendo un discurso de unos cuantos, sino que todos tomemos la capacidad de nombrar lo que estamos viviendo y que confiemos en las políticas de la doctora, ¿no? A ver, Pablo, ¿se confía en realidad en el Estado? Y tengo esta pregunta porque la vez pasada que viniste hablábamos de la Guardia Nacional, ¿no? Y estábamos a la espera de que se nos diera ya la idea de la estrategia de seguridad, que yo no sé si a mí me quedó clara, no sé si a ustedes les quedó muy clara la estrategia de seguridad, pero tiene que ver también mucho en, pues, qué pasa en esos espacios, ¿no? Damos por muertas y perdidas a las policías municipales y estatales. ¿Cómo podemos funcionar en esto? ¿Se confía en ellas? A ver, yo creo que por partes. O sea, la estrategia de seguridad del gobierno de Sheinbaum parte, yo creo que de una idea básica, y es: yo confío en García Harfuch, que es mi jefe de seguridad en la Ciudad de México. Se supone que lo ha hecho bien, ahí están las cifras, se han discutido algunas cifras, otras no tanto.
Y él, como jefe como cabeza de la Estrategia Nacional de Seguridad, tiene un problema, que es que no cuenta con agentes prácticamente. Es verdad que algunos de la Guardia Nacional, una vez se ha concentrado definitivamente en Sedena, pasan o vuelven a la Secretaría de Seguridad Pública, pero estamos hablando de 10, 11.000, ¿no? Y luego tiene el CNI, que se supone que también le responden a él. Ahora, la gran jugada, yo creo, del gobierno de Sheinbaum es precisamente convertir a las policías estatales y a las fiscalías estatales en el brazo operativo de su secretario de Seguridad. Yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? Es decir, la reforma al artículo 21 y al artículo 30 de la Constitución que ha propuesto el Gobierno federal y que tendría que estar aprobada antes de final de año, le va a dar un poder a García Harfuch inmenso para que los estados para que él, digamos, encabece operativos a nivel estatal, digamos, no de manera impositiva, entendemos, pero al final muchos estados con los que va a trabajar los gobierna Morena, y a otros les interesa, caso de Guanajuato o el mismo Querétaro. Y luego, además, van a desarrollar 3 subsecretarías al interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La más importante, a mi entender, es la que anunciaba el propio García Harfuch hace unas semanas en La Mañanera, que es la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, algo así, que va a dirigir uno de sus antiguos colaboradores y que se supone que es la que va a concentrar toda la inteligencia generada desde las Fuerzas Armadas hasta el CNI, hasta las Fiscalías Estatales, hasta la propia Fiscalía General de la República, cuya colaboración en la estrategia entiendo que es capital para el gobierno en turno, ¿no? Entonces, si todo eso funciona y en todos los estados se puede replicar de alguna forma con las corporaciones estatales lo que se ha hecho en la Ciudad de México, cosa bastante complicada, si todo eso funciona y se lograra rebajar las cifras de violencia homicida en los 6-7 estados donde mayores números se han registrado en los últimos años, Guanajuato, Baja California, Guerrero, Morelos, no sé qué, estaríamos hablando de un éxito. Pero claro, replicar eso es muy complicado, porque, por ejemplo, los dos programas básicos de, digamos, de atención a las causas de la Policía de la Ciudad de México y la Fiscalía de la Ciudad de México estos años, ¿cuáles han sido? Barrio Adentro y Reconecta con la Paz, más o menos se llamaban así. ¿Cómo replicas un programa que se llama Barrio Adentro en Coyuca de Benítez Guerrero? Tengo ni idea. No sé cómo lo piensan hacer, porque la fuerza policial en la Ciudad de México y la capacidad de respuesta de los agentes por si algo pasa que se salga de madre y además la misma, caray, la misma, o sea, la gente que te encuentras en un sitio y en otro es distinta, formación distinta, etcétera. Entonces, no es fácil de replicar, es súper difícil. Entonces yo ahí veo el gran reto. Pero, sin embargo, pero dale es y volvemos con Ángela. Aún así, digo, a lo mejor los programas sociales son los mismos en todo el país, ¿no? Y son los mismos que se aplican en Chiapas, a los mismos que se aplican en Guadalajara, a los mismos que se aplican, ¿no? Y la respuesta ha sido la necesidad de las personas a tener un horizonte distinto de su realidad, no solamente decir, pues, ya no se puede hacer nada, pues me voy, ¿no? Cuando ha habido poblaciones que sí, evidentemente, han tenido que salir de sus territorios, pero también es parte como de la defensa de ellos mismos de seguir ahí, ¿no? Y la aplicación de los programas, pues, ha tenido resultados. Dices ahora, Coyuca, bueno, pues, durante todo el año pasado, por la atención al huracán Otis, permanecimos en Coyuca y en Acapulco, y se pudieron lograr algunas cosas, tanto al punto que, bueno, ya estábamos haciendo acciones de encuentro social, pintando sus casas y demás. No es negar la realidad, claro que es distinto en cada territorio, pero por algo pues han funcionado las políticas de bienestar, ¿no? No, a ver, es que creo que sí hay que separar un poco la discusión. O sea, una cosa es el Reconecta y el Barrio Adentro, que hay que decirlo. La otra subsecretaría que no mencionaste es que durante el gobierno de Andrés Manuel se quitó la subsecretaría de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad. Esto hay que decirlo con todas sus letras y es algo pues importante, porque al final, a ver, ¿cómo es la cadena? O sea, la cadena es, hay un hecho de violencia, ¿qué tenemos que hacer en eso? Atacarlo con las causas, ¿no?, estructurales que mencionaban, con los programas, pero eso solito no te quita los procesos de violencia. Esto es, así como la democracia se va avanzando pasito a pasito y la pierdes de un día a otro, así en los procesos de construcción de paz y en los procesos de reducción de violencia. ¿Qué más necesitas? Pues necesitas un programa de inteligencia que te reduzca y que te prevenga posibles
delitos. Ese elemento se quitó en el sexenio anterior. ¿Qué fue lo que sucedió? La doctora Claudia, en su tercer o cuarto día, dijo, va de nuevo la subsecretaría de Prevención del Delito junto con estas otras. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes un programa de inteligencia con esta apuesta que están haciendo, que esa no la habíamos visto porque no tenías ese nivel de capacidad pues, de coordinación entre tantos estados y no nada más tenías un gobierno que estaba ahí, ¿no? O sea, un solo partido en tantos estados en esta nueva realidad, entonces están jugando a favor, digamos, están utilizando esta posibilidad de que tienes muchos estados que van a sumarse a esa estrategia y además tienes, por supuesto, los programas. Ahora, ¿eso es suficiente? No. Si tú no trabajas con las personas que estuvieron en prisión o que están en prisión, siempre vas a tener esa problemática latente. Para que se den una idea, y yo siempre ocupo cualquier espacio para mencionarlo, son 500,000 personas que salen de prisión cada año en nuestro país. Estuvieron absueltas, salieron por medida, salieron porque fueron sentenciadas. Esas 500, ¿cuál es el programa? ¿Dónde está el programa? De reinserción. Está en prevención del delito. ¿Dónde está el programa? No sabemos dónde está. Ese era el efecto que tenía en algún punto Reconecta con la Paz con otras cosas. Podrá y tendrá una carga enorme esa subsecretaría de Prevención del Delito, porque justo lo que hará, pues será esa punta de lanza de esos programas que tienen que llegar a estos espacios. No, es que es el gran reto, es decir, es que no, o sea, yo lo mencionaba porque digo, me encanta la idea, es fantástica. Pero permíteme que dude, porque la magnitud del esfuerzo es enorme. Colosal, es decir, y además, y decía Coyuca, como puede decir, frontera con Malapa, puede decir, da igual, ¿no? Crilo. Pero es decir, las peculiaridades de cada uno de esos sitios, más allá de uno o dos criterios, de 25 criterios, o sea, imponen a la secretaría, a la subsecretaría en este caso, idear 25, 30, 80 respuestas distintas, ¿no? Que puede ser que nuclearmente sean parecidas entre ellas, seguramente sí. Ahora, en algún caso funcionarán y en otros casos no, y seguramente después de 6 años lo que hayan aprendido sea súper valioso, si es que ha funcionado en algún sitio, que espero que sí. Pero el reto me parece impresionante. Enorme. Yo no sé, siento que vamos de una esperanza en otra, ¿no? O sea, la gente confía en la presidenta Claudia Sheinbaum. La presidenta Claudia Sheinbaum confía en Omar García Harfuch. Omar García Harfuch confía en la inteligencia y confiamos en que ya teniendo todos los estados gobernados vamos a poder salir adelante, pero uno luego ve, bueno, tenemos Sinaloa y tenemos Chiapas y tenemos Guerrero y tenemos Zacatecas gobernados por un mismo partido, ¿no? Que se supone que deberían de responder a una misma estrategia y pareciera que no es así. ¿En qué confiamos? Bueno, es que se trata de confiar en la capacidad de agencia del Estado para resolver el problema, ¿no? No podemos dejarle a nadie más, creo, o no podemos solamente decir que está en alguien más, porque con estos vacíos de poder que se han creado, pues hemos tenido los resultados que se habían tenido durante tanto tiempo, ¿no? El tema es que, bueno, es la primera vez que en democracia se habla de atacar el problema de una forma que no sea mano dura o que no sea amigos, enemigos, buenos contra malos, ¿no? Sino que se despersonalizó al crimen, se despersonalizó a los generadores de violencia y más bien se habló de una situación estructural, ¿no? Y al verlo de esa manera, pues no es que estemos confiando en una sola persona o en una sola salida, sino pues más bien en todas las herramientas que tenga el Estado para hacer posible que se construya un proceso de paz. Y bueno, pues hay ejemplos en otros países donde pues como recuperando el espacio público o organizando a las víctimas o justamente a través de los programas sociales, pues se ha podido tener un panorama más esperanzador, ¿no? A ver, antes de que sigamos avanzando un poquito, nosotros acá salimos a preguntarle a la gente cómo consideran, si se sienten seguros en su comunidad y cómo ven las estrategias. Entonces, vamos a ver qué nos dijeron en la calle y regresamos para platicar un poquito mejor. Como sabemos, la seguridad y la inseguridad en México siempre han sido un tema, pero ¿cómo se sienten nuestros ciudadanos en sus localidades? Vamos a preguntarles. Bueno, en mi colonia la verdad es que sí la siento muy segura porque vivimos atrás como de el mero centro y hay mucha seguridad porque ahí está rodeado y la verdad pasan muchas patrullas. En donde yo vivo no es muy seguro, pero a nivel nacional
No, pues tampoco. Tampoco creo que esté como muy seguro. Por la falta de alumbrado que también hay en muchas de las calles y la falta de policías que no están como muy al pendiente de lo que pasa. Bueno, es un poco insegura porque no hay tanta vigilancia. Yo creo que deberían haber más como calles privadas así. Y como que más atención, que vaya más policías atentos y así. La verdad lo siento muy seguro en horas de clases de 7 de la mañana a 10 de la noche. Pero después de esa hora sí ya lo siento un poco inseguro porque no hay tantos policías, está muy vacío, entonces sí lo siento un poco inseguro después de esas horas. Pues hay bastantes opiniones al respecto, Miesra, pero mejor hay que regresar al foro para ver qué nos dicen los expertos. Nos vemos. Muchísimas gracias, Vale, y muchísimas gracias a todas y todos ustedes que siempre nos contestan estas dificilísimas preguntas y es muy variada las respuestas que nos dan en la calle y me parece muy interesante esta percepción de seguridad cuando yo vivo por donde pasa mucha policía o si está cerrada mi calle, porque creo que hubo muchas críticas, sobre todo cuando estábamos en tiempos de elecciones. Se hizo una crítica hacia que pudiéramos tener un jefe de gobierno que fuera un policía, ¿no? Pensando en Omar García Harfuch. Se hizo una crítica, una estrategia que presentó en algún momento Marcelo Ebrard de hipervigilancia, ¿no? No sé, ¿qué podemos buscar para mejorar también esa percepción? Porque creo que parte importante de tomarle o quitarle al crimen el espacio del crimen, pues es el que uno tenga posibilidad de vivir en un entorno, ¿no? O que tengas esa seguridad. Empiezo con Pablo. ¿Qué piensas de esto? Es que estaba pensando en muchas cosas mientras escuchaba a las personas que contestaban. Pero yo en realidad pensaba en ellas y a la vez me venía una imagen en la cabeza que igual no tiene que ver directamente, pero que en realidad en el fondo sí. La semana pasada, hace 2 semanas, cuando la primera vez que aparecía Marcela Figueroa, que era es la nueva titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que entre otras muchas cosas está a cargo de las cifras de violencia e inseguridad en el país, etc. Una de las gráficas que nos puso, o que puso la gente en la mañanera, fue la caída de todos los delitos de alto impacto, de todos menos uno, la extorsión. Eso es una buena y una mala noticia. Una buena noticia, seguramente el gobierno lo defendería así, porque ahora por fin se está denunciando la extorsión y por eso sube, ¿no? Claro. Es como lo leen siempre ahí y está bien. Mala noticia porque sube, ¿no? Y porque es muy alta, caramba. Esta semana pasada vimos que asesinaron a un locatario de un mercado en la alcaldía Cuauhtémoc, supuestamente vinculado a este tipo de situaciones, ¿no? Y yo creo que en realidad ese delito es lo que ahora mismo vertebra a las diferentes expresiones del crimen organizado en el país, ¿no? Y que seguramente están vinculados a otro tipo de delitos que yo creo que esos sí son detenibles. Tala ilegal de árboles, ponte tú. Hace una semana justo también el gobierno de la Ciudad de México presentó una estrategia integrada con los estados de Morelos y el Estado de México para parar la tala de árboles, ¿no? Y además decomisas madera, lo puedes detener, pero ¿cómo parar la extorsión? Súper difícil, ¿no? Puedes decomisar droga, puedes, no sé, pero ¿qué haces con la extorsión? A mí me parece muy complicado atajar ese delito porque además denunciarlo por parte del afectado es súper revictimizante en el sentido que puedes pensar muy fácilmente que se van a colar tus datos, van a llegar al extorsionador, etcétera, 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 ¿no? Y yo creo que estas percepciones, igual no estas directamente, pero yo quiero pensar que sí, en realidad tienen que ver en el fondo con esta sensación de que ahora mismo cualquiera con un cuchillo, con una pistola, puede llegar a tu negocio y decirte, dame tanto si no vas a tener una bronca, ¿no? Y ese es un problemón, porque ya lo puede hacer cualquiera en cualquier momento sin necesidad de ser una superestructura organizada con parches con 4 letras aquí súper feos y súper mala onda, ¿no? Puede hacerlo cualquiera diciendo que son de ellos y ya está. Y yo creo que por ahí me parece que la percepción de inseguridad, tanto en la Ciudad de México como en general en todo el país, tiene que ver con eso, porque en realidad eso existe y está cabrón, con perdón por la expresión, porque es lo único contra lo que no están pudiendo de momento, ¿no? Y la verdad es que no sé muy bien cómo piensan hacerlo, pero sí creo que es el problema más importante ahora mismo. El tiempo aquí se va de volada y me están avisando que prácticamente estamos cerrando el programa, entonces iba a hacer otra pregunta, Ángela, pero te la dejo para que des tu conclusión, si hay alguna especie de conclusión de sobre todo esta percepción y esta estrategia que viene, ¿no? Porque creo que estamos ante el miedo de nuevo y ante algo que es la absoluta expectativa
que recae en una persona. Bueno, yo empiezo respondiendo la pregunta que le habías hecho a Izcalli, de ¿en quién confiar? En la evidencia. O sea, no podemos confiar en un solo personaje ni achacarle toda la situación que hay ni a un solo poder. No puede ser nada más el poder ejecutivo el que esté jugando en esto. Juega el poder legislativo, juega el poder judicial, y lo que tenemos que ver es eso. ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué tenemos? ¿Qué cosa se vincula con la otra? ¿Realmente el tener cámaras responde a una reducción del delito, sí o no? Sí. El tener a la Guardia Nacional haciendo actividades de seguridad pública y no de seguridad nacional, ¿realmente reduce o no? ¿O es que todas esas fuerzas de seguridad van a responder a una política mucho mayor? O sea, yo me quedo con muchas dudas de qué es lo que viene. Me parece que el hecho de no nada más tener a esta supersecretaría de seguridad generará contrapesos, no nada más en términos de la cantidad de policías y de agentes que tenga, sino también contrapesos políticos cuando hablamos de las Fuerzas Armadas, cuando hablamos de las fuerzas de seguridad. No se nos puede olvidar que también pues son un actor político. Claro. Entonces tenemos que leerlas así, tenemos que ver hacia dónde van y, por supuesto, ampliarnos al espectro de lo que significa reducir la violencia, qué es lo que significa construir paz, qué es lo que significa prevenir el delito. Y me parece que hay, como decía Izcalli, no hay un relato, pues necesitamos hacer muchísima pedagogía en esto, en todo el país. No podemos llegar con una estrategia de con la paz y ni siquiera hemos podido hablar de qué es lo que sucede en esa comunidad y qué la diferencia una de la otra, ¿no? Uh-huh. Y creo que ese es el trabajo que nos toca en todas las trincheras, ¿no? Y desde la academia nos toca no ser amarillistas, no ser sensacionalistas, ubicarnos en qué es lo que tenemos y hacia dónde llevarlo. Desde la sociedad civil también toca hacer eso, ¿no? Saber dónde estamos parados, cuáles son las situaciones graves que hay, si hay violaciones o no de derechos humanos frente a esta situación, en fin. O sea, creo que a cada quien le toca un tramo y en ese sentido creo que hay que confiar en que lo que estamos buscando es que se reduzcan los grandes niveles de violencia que tenemos. Ahorita que decías todo esto de actores políticos, ¿no? Las fuerzas de seguridad y todo eso empezó a sonarme así como, Dirección Federal de Seguridad, como si estuviera renaciendo, ¿no? Creo que también es una aspiración que tienen muchos y con muchos riesgos, pero bueno. Izcalli, ¿tu conclusión? Bueno, pues justo estoy de acuerdo con lo que dice la compañera. No podemos dejar de lado el hecho de que hablemos del tema de la seguridad de forma pública. Creo que el presidente siempre nos enseñó a que los problemas se arreglan hablándolos entre todos y visualizándolos. Y pues confiar en el proceso que estamos llevando no solo por una vía, ¿no? No estamos viendo más noticias amarillistas en la tele, sino que estamos viendo procesos distintos. Se está discutiendo, ya se aprobó una reforma judicial, empieza a discutirse la reforma de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, están avanzando los programas sociales y vendrán nuevos sistemas de inteligencia y demás. Entonces, el hecho de que a medida que estos vayan mostrando resultados, pues el proceso de reconstrucción del tejido social va a ser una inercia, ¿no? No solamente es como pedirle a la gente de, mira, confía en el proceso, sino que toda la evidencia nos va a llevar hacia allá. Y yo creo que hay un futuro optimista, no porque a la vuelta de la esquina ya esté la solución, sino porque se está viendo que se está tratando la violencia como nunca se había tratado, de diferentes ejes, y pues que tenemos que hacerlo de una forma cada vez más pública. Pablo, 30 segundos de conclusión, porque no te dije que era tu conclusión hace rato. 30 segunditos. No sé, qué presión. No sé, es que creo que en el fondo Izcalli tiene razón en el sentido de que, una estrategia como la que han planteado tanto el primer gobierno como el segundo de la 4T, pues exige tiempo, ¿no? O sea, evidentemente no es como llegar a decir, mira, aquí está el programa, como decías tú, Ángela, reconecta con la paz, reconéctate, o si no, es otra forma, desde luego. Pero la realidad es que si después de 12 años de cuarta transformación no hay un decremento sustancial de los índices de delitos de alto impacto, secuestro, extorsión, homicidio, desaparición forzada, etcétera, da igual. O sea, lo que importa es los resultados.
Compañeras, compañero, muchísimas gracias. Sé que no son temas fáciles y menos cuando el tiempo se va así rapidísimo, pero volveremos a platicar de esto ya más adelante y esperemos que con resultados mucho mejores y todo más bonito. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en el desfiladero. Nos vemos la próxima semana.